Nehemías capítulo 4, versículo 14. Construyendo murallas de protección alrededor de nuestra familia es el tema del mensaje. Quiero tomar este texto para poder exponer la palabra del Señor hoy en esta noche. Construyendo murallas alrededor de nuestra familia, basado en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Bíblicamente es parte de los libros históricos y son libros que hablan Esdras y Nehemías sobre la restauración. Después de que el pueblo de Israel pasó 70 años en cautiverio, debido al juicio de Dios, Dios a través de diferentes monarcas, reyes que estaban en ese tiempo, pues empezó a sacar a su pueblo para volverse a su ciudad, a su país y volver a reconstruir la ciudad. Hay profetas de ese tiempo de la restauración, por ejemplo, Ageo y Malaquías, son profetas contemporáneos de ese tiempo. Y dice Nehemías capítulo 4, versículo 14, construyendo murallas alrededor de nuestra familia, de protección alrededor de nuestra familia. Y dice el versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por nuestras mujeres y por vuestras casas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido hoy en esta noche que guíes mi boca y que pongas cada palabra, mi Dios, a través del Espíritu Santo para que podamos ser hoy en esta noche exhortados, edificados y a la misma vez consolados. Señor, nos ponemos en tus manos hoy en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta semana, en estos días, se hizo viral un video en las redes sociales sobre el Dalai Lama, que es el líder espiritual del Tíbet, de los monjes tibetanos. Ellos creen que el Dalai Lama es la encarnación espiritual de Buda, y este líder espiritual aparece pidiéndole a un niño que le chupe la boca, la lengua. Manos, eso levantó muchas expresiones a través de las redes sociales de cómo, del hecho, ¿verdad? Lo acusaron de pedófilo, lo acusaron de tantas cosas, y la verdad que así está el mundo hoy en día. Usted va a ver acá afuera la influencia espiritual maligna a la que nuestros hijos, nuestras hijas están sufriendo o están enfrentando, en todo lugar, en las escuelas, universidades, y también nosotros como padres estamos siendo influenciados. La cultura ya en los Estados Unidos es bastante difícil debido al liberalismo que hay, pero Dios siempre mantiene un remanente fiel, mantiene hombres y mujeres que ponen por obra la palabra del Señor. Es muy importante hoy en día que usted y yo tengamos esa comunicación, no solo entre padres e hijos, entre parejas o como esposos, sino que también lo hagamos en el ámbito espiritual. Tantas ocupaciones hoy en día que realmente nos queda poco tiempo para poder orar en familia.
el altar familiar, el famoso o aquel recordado altar familiar que siempre hemos sido exhortados por nuestro pastor fundador. Es muy importante hoy en día porque es ahí donde se aclaran todos estos conceptos, todas estas situaciones, todas estas cosas. Creo que los que ya pasamos de los 50 años no sufrimos ese acoso o esa desinformación de las redes sociales. Bueno, creo que en nuestro tiempo a los televisores había que pegarles, ¿verdad? Para que se pudiera quitarse la rayita, se pudiera sintonizar bien. Creo que nosotros no sufrimos ese acoso que hoy en día nuestros hijos, la familia está sufriendo el ataque del enemigo. Pero la pregunta que yo le hago hoy en esta noche es, ¿cuáles son las acciones que usted está tomando? Usted debe de anticiparse a las cosas. Usted y yo debemos de tener ese discernimiento espiritual al ver los comportamientos, al ver las situaciones, los cambios que muchas veces vemos en nuestro hogar, y usted y yo no podemos mentir que percibimos que algo anda mal, que hay algún problema, ya sea con su cónyuge o ya sea con sus hijos o hijas o los que viven alrededor de su casa. Creo que todos tenemos ese discernimiento porque conocemos a nuestros hijos, y es ahí donde nos debemos anticipar a las cosas a través de, bueno, de lo que está a disposición, pues, nuestras armas espirituales. Porque las armas de nuestra milicia, dice la Escritura, no son carnales, sino poderosas en Dios. Y tomé este texto porque en el tiempo de la restauración, recordemos que Nehemías era el copero del rey. Muchos teólogos o historiadores o eruditos de la Biblia dicen de que se crió en esa cultura y tenía un poco conocimiento de la ley. Estaba leyendo yo, por eso vamos a ver más tarde que él echa mano de Esdras, que era el sacerdote, que era erudito en la ley en ese tiempo. Pero el punto es de que había llegado a la ciudad de Jerusalén y la encontró en escombros. Y había llegado el momento de reconstruir las murallas, de reconstruir la ciudad. Esa zona estaba poblada por samaritanos. ¿Quién eran los? Recordemos allá en el año 722, ¿verdad? Que llegó el rey asirio y se llevó a todo Israel del norte, a las 10 tribus de Israel. Entonces en ese momento eran los samaritanos que estaban poblando prácticamente la zona donde había llegado Israel, el remanente de Israel, a volver a levantar la ciudad. Y ahí vemos a Sanbalat, que era el gobernador de Samaria, de esa zona, de esa región al norte de Judea, donde estaba prácticamente ubicada Jerusalén, y vemos la oposición que él tenía para que Nehemías levantara las murallas. Entonces, las murallas de protección, recordemos que en ese tiempo las ciudades se protegían levantando murallas en contra del ataque de los enemigos. Por eso Nabucodonosor lo primero que hizo fue rodear la ciudad por algunos años, hermano, hasta que se dieran, hasta que se les acabara las provisiones, para que se rindieran, porque ellos se protegían a través de la muralla, porque la muralla era algo fundamental para la protección, como les digo, del pueblo y de la ciudad. Por eso dice el versículo 14, se lo leo en otra versión: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijas e hijos, por sus esposas y sus hogares. ¿Qué está haciendo Nehemías acá? Está resistiendo al ataque de la oposición, de los enemigos que lo querían impedir que él
pusiera esa protección, esas murallas o levantar esas murallas en la ciudad de Jerusalén. Y claro, ¿verdad? La ciudad no estaba terminada, pero al ver la oposición, ¿qué hace Nehemías? Reúne a todo el pueblo. Y es donde les dice, ¿verdad? No les tengan miedo, sino que acuérdense del Señor, ¿verdad? Que Él nos va a ayudar, nos va a defender y peleemos nosotros también, ¿verdad? Por nuestras familias. Entonces, yo lo quiero aplicar al desafío que hoy en día usted y yo tenemos en nuestras familias. Porque ¿cuál es el propósito de este mensaje? Es de tomar conciencia de los ataques que está recibiendo la familia hoy en día y que todos pues nos pongamos alertas y que tengamos ese propósito de luchar por defender eso tan hermoso, tan sagrado que Dios nos ha dado terrenalmente, que es la familia, hermano. Como siempre lo he dicho, después del afán, después del trabajo, usted no, bueno, sabe por todo lo que enfrenta durante el día, ¿cuál es el anhelo? Llegar a la casa, ¿verdad? Llegar a la casa, que lo atienda su esposa, ver a los hijos, es un lugar de paz, de tranquilidad. Entonces no permita que nadie meta mano, no permita que el enemigo haga lo que quiera con su hogar, con su matrimonio, con su familia. Mire lo que dice el versículo 11. Nuestros enemigos, ¿cuál era el ataque? Aquí dice, planeaban llegar sin que lo viéramos, dice esta versión, y meterse en medio de nosotros para matarnos y detener el trabajo. Dice otra versión, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea, ellos querían hacerlo sin que nadie se diera cuenta. Cuando el pueblo que estaba reconstruyendo las murallas reaccionara, ya estaban adentro, hermano. Se iban a infiltrar. Entonces, número uno, que quiero hablar hoy en esta noche, que muchas veces usted y yo no estamos conscientes de ese ataque que el enemigo muchas veces está planificando contra nuestra familia. Por eso es importante la comunicación. Platique con sus hijos, platique con sus hijas. Yo estaba platicando un día de esto con uno de mis hijos, el menor, y me estaba contando ciertas cosas con mi esposa escuchando. Hay algo que aquí no me cuadra. Hoy hablé con mis otros dos hijos y hoy ya tengo otro panorama de cómo está la situación, de qué es lo que él quiere, qué es los pasos que quiere dar. Hermano, pero no se quede así con lo que le dicen o le escuchan. Usted tiene que verificar, porque hay enemigos silenciosos, el que menos cree. Mire, una de las cosas que yo siempre le voy a recomendar es que su casa es sagrada, no deje entrar a cualquier persona, hombre. No deje de entrar ni amigos, ni amigas de sus hijos. Claro, ¿verdad? Hay conocidos que son de gente en común, ¿verdad? De hermanos que nos conocemos, pero no deje entrar a cualquier persona. Ese es su hogar, ese es su lugar que usted debe defender a capa y espada y debe estar consciente todo el tiempo que el enemigo se puede infiltrar. Me recuerdo para el tiempo de la guerra, y los que han sido militares tal vez recordarán, en la Fuerza Armadas había una compañía especial que se llamaba PARAL, Patrulla de Reconocimiento de Largo Alcance. ¿Qué hacía la PARAL? Se infiltraba en la guerrilla y se infiltraban vestidos igual que ellos, ni cuenta se daban. Yo cuando los veía formados, cuando estaba en el ejército, a mí me encantaba y yo soñaba con ser uno de esa compañía porque les daban uniformes especiales. O muchas veces salían así como vestidos como guerrilleros y se infiltraban. Y ya cuando se infiltraban, daban todas las coordenadas para que llegaran los aviones o incursionar el ejército. Entonces,
usted y yo, en nuestro hogar, en nuestra familia, tenemos que estar conscientes que el enemigo se puede infiltrar de cualquier manera. Vaya primera de Pedro 5:8. ¿Cuál es el primer enemigo que usted tiene? Es un enemigo espiritual. Y mire lo que dice primera de Pedro. Vaya a Apocalipsis, está Judas y ahí está Pedro. Segunda, primera de Pedro. Capítulo 5, versículo 8. Un enemigo silencioso. Dice acá la escritura, sed sobrios. Otra versión dice, estén alertas. Despiertos, dice la Dios habla hoy. Cuídense de su gran enemigo. Dice la Reina Valera, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien ¿qué? Devorar, que no sean sus hijos, que no sean sus hijas, que no sea su esposo, que no sea su esposa. Anticípese a la oración. ¿Por qué se llama ayuda idónea? La esposa, la mujer, porque es la primera que ora, es la primera que hace el círculo, después de Dios, ¿verdad? De protección alrededor de su familia. Mire, hoy en día hay tantas agendas para destruir la familia. Liberalismo, ateísmo, ideología de género, feminismo. Y podemos seguir hablando de tantos ataques que está sufriendo hoy en día la sociedad. Y la base de la sociedad es ¿qué? La familia. Entonces, hay un plan de acción para destruir la familia. Porque hoy en día los quieren hacer ver que las cosas que estamos viendo son cosas normales, común y corriente, cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. Allá usted si acepta esa agenda que tratan de imponerle. Por eso es importante la comunicación. ¿Por qué se dan tantos abusos sexuales en los niños? ¿Por qué no hay comunicación entre familia? Hable con sus hijos. Dígale, mira hijo, nadie te puede tocar ahí. Mira hija, nadie te puede, ni yo como papá. Nadie, si alguien te toca, no tenga miedo. Dígaselo a su papá, dígale a su mamá, dígale a su papá. Hermano, anticípese a las cosas. Y generalmente dicen que los abusadores son los que están cerca. Llámese familiares o amigos. Entonces el enemigo muchas veces hace tantas cosas. Esos amigos que llegan a la casa. O amigas que llegan a la casa. O sea, hermano, basta de lógica nada más. No necesita tanta discernimiento espiritual para saber que su hogar es sagrado, que es lo que Dios ha puesto en sus manos. Usted es el pastor y Dios le va a pedir cuentas. Por eso debemos de estar atentos. Mientras viven en su casa, no tienen que esconder nada. ¿Qué es eso que no puedo agarrar el celular? Pero bueno, ese es otro punto. Por eso debemos de tener medidas, debemos de tomar medidas, estar consciente del enemigo. Vaya al versículo 12. Y mire lo que dice acá. Y los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. O sea que estaban metiéndole miedo a Nehemías, que iban a llegar, que iban a incursionar, de repente se iban a infiltrar y que los iban a atacar. Entonces la primera característica es que el enemigo, sea espiritual o cualquiera que sea, siempre, muchas veces va a actuar en secreto, muchas veces va a actuar de manera silenciosa cuando usted menos lo espera. Por eso usted debe de estar atento, anticiparse a las cosas. Ya le dije, como padres, ¿quién es el que mejor consejo le puede dar a su hijo sobre el sexo, sobre las drogas, sobre el alcohol, sobre las relaciones, ¿verdad? Con la novia, con el novio.
¿quién es el que le puede dar mejor consejo? Somos nosotros. Le digo esto porque hoy las redes sociales se prestan para todo. Puede encontrar muchas cosas buenas como muchas cosas malas. Número dos, le va a venir el ataque muchas veces por todos lados. Así como decía acá, ¿verdad? El texto, el versículo 12, que estaban diciéndole toda la gente que vi alrededor de que estaban planificando entrar por todos lados. Pero hoy en esta noche vamos a entrar en detalle, tenemos 15 minutos, vamos a dar el primer consejo para poder fortalecer esas murallas de protección alrededor de nuestra familia basado en Nehemías. Vaya al versículo 7, primer consejo, la inspección. La inspección. ¿A qué me refiero con eso? Vamos al versículo 13. Mire lo que dice Nehemías. De manera que coloqué guardias armados, dice esta versión, detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos, y puse a la gente por familias para que hiciera guardias con espadas, lanzas y arcos. ¿A dónde dice que los puso? En los lugares descubiertos. O sea que Nehemías ya había inspeccionado, ya había visto cuáles eran los lugares más vulnerables que habían alrededor de donde estaban construyendo las murallas. ¿Y qué es lo que había hecho Nehemías? Ahí había puesto guardias, dice esta versión, con espadas, lanzas y arcos. Mire qué tremendo. O sea, se anticipó al ataque. Donde había mayor necesidad, donde había mayor desprotección, donde había que fortalecer más, donde habían agujeros, donde se podía meter el enemigo, tal como lo estaban planificando, ahí es donde puso guardias, armados con espadas, dice ahí la palabra. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero recomendarle a través de la palabra de Dios? ¿Sabe cómo están las murallas de su casa, de su hogar, de su familia? Ya dio, en el ejército había como le dijera, un grupo de soldados que hacían la ronda alrededor de los cuarteles. Ellos andaban viendo que todos los centinelas estuvieran despiertos, que no estuvieran dormidos, y andaban pendientes de ante cualquier ataque. Incluso tenían un santo y seña, se llamaba. Ellos le decían una palabra y usted le tenía que responder la otra parte. Y si no le respondía tal como era, ahí lo mataban, hermano, o se lo llevaban. Entonces andaban viendo las partes vulnerables donde se podía meter la guerrilla, el enemigo. O sea, ya se dio cuenta cómo está su hogar, ya se dio cuenta cómo está su familia, ya inspeccionó, ya revisó con su esposa, con su esposo, cómo están las murallas de su hogar, si hay partes débiles que hay que fortalecer. Yo creo que esto, como padres, como parejas, debemos de sentarnos y ver cómo está el estado general de nuestra casa, de nuestro hogar, cómo está lo más vulnerable. Podría ser que lo más vulnerable sea lo económico. Y esa es la razón por tanto endeudamiento que tiene. Y esa es la razón por tanto pleito en la casa, porque nunca hay. Siempre hay problema porque uno está despilfarrando más que el otro, compras compulsivas, o hermanos, nos estamos endeudando de tal manera que eso está causando problemas a la familia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer un análisis, sentarse, llegar a un acuerdo, recortar gastos, ver cuáles son las cosas innecesarias para poder estabilizar económicamente el hogar. Usted debe tener un plan para salir de deudas, hermano. Porque muchas veces esto está minando el hogar, está minando la relación, está minando el amor, está minando la unidad, porque
uno de los mayores problemas que hay en el hogar o en la familia, en los divorcios, perdón, son por problemas económicos. Entonces, quizás eso sea lo más vulnerable, pero hay que identificarlo. ¿Qué es lo que está dañando las finanzas? Y cómo poderla fortalecer. Póngase límites, entre en una disciplina financiera. Hermano, para que eso no debilite su hogar, su familia, haga un presupuesto de gastos, inicie un plan de pagos para salir de deudas, la famoso árbol de nieves. Es buenísimo, hermano, para poder salir de deudas, practicar ese famoso árbol de nieves que se llama. Quizás esa sea la parte más vulnerable de su hogar, quizás sea la comunicación. Haga un tiempo para estar juntos. Haga un tiempo para su esposa, para su esposo, para sus hijos. Platique con ellos, fomente la comunicación, ponga reglas. Todos comiendo y todos con el celular en la mano. En la cama con el celular en la mano. Y eso, y mire, incluso dentro del hogar hasta mensajes de semana, ya ven y comer, que ya está servido. No, hombre, eso ya es el colmo. O sea, no sé si ya le identificó cuál es el área débil en su hogar. Quizás la parte más vulnerable, esposos, es la sexualidad. Hermano, que va al mandado nada más. Y no ha identificado esa área en su matrimonio, en su hogar. Se le olvidaron las caricias, se le olvidó el amor, se le olvidó esas palabras bonitas que se le dice a la esposa, al esposo. Viene del trabajo, tacones altos, bien maquillado y todo. Llega a la casa a poner esa bata fea que ya tiene como 10 años. O la esposa esa calzoneta que ya toda desteñida. Ni gana tan, ¿verdad? O sea, ¿a qué quiero? ¿Qué quiero ilustrarles hoy en esta noche? O sea, identifique cuál es la área vulnerable. Punto número 1, ¿cuál es su área? Puede ser que la mía no sea igual que la suya. ¿Serán los hijos el problema? ¿Serán los hijos los que le están causando tanta desestabilización en su hogar? Hermano, ¿será que hay que ponerle reglas para llegar a la casa? El problema es porque no ponemos disciplinas. La esposa es más permisiva que el esposo dice una cosa, la esposa dice otra, y eso ocasiona un caos en la pareja, en los matrimonios. O sea, número 1, le dije, identifique cuál es el área débil, cuál es el punto más vulnerable en donde el enemigo se pueda meter. Nehemías eso fue lo que hizo. Salió, dice, identificó en la muralla cuáles eran las partes más vulnerables que había y ahí puso guardias con lanzas, espadas, ¿verdad? Para evitar que se metiera el enemigo. Versículo 13 dice: de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos, puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Número 1, identifique cuál es el problema. Háganlo en pareja. Mire, es bueno escuchar muchas veces a nuestros hijos, porque fíjense que muchas veces uno tiene una percepción de cómo es como padre, pero ellos tienen otra. Y muchas veces es bueno escucharlas. Número 2, después de identificar qué debe de hacer, interceder. Mire, Nehemías, si usted lee casi toda la carta de Nehemías, pone en práctica la oración, hermano. Orando por los enemigos. Porque me quedaría corto al decir tantos versículos por cuestiones de tiempo.
Pero mire la estrategia que usa el versículo 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. ¿Para qué cree? Para pelear, pero para orar. Nuestro Dios dice, peleará por vosotros. ¿Cómo va a responder Dios ante un llamado de nosotros como familia? Ante la oración, hermano. Ese es el arma que usted y yo tenemos. Por eso la estrategia que Nehemías usó es, me imagino, sonar la trompeta para reunirse todos, ya sea para pelear o ya sea para orar. Entonces, hay que interceder, hay que orar. ¿Qué estrategia puede usar usted? ¿Para qué cree que son los segmentos de oración que tenemos a las 6, a las 9:30 de la noche? Para orar juntos, para interceder juntos. Mire que les mandé un testimonio a todos los que estamos orando ahí en el grupo, de los milagros que Dios está haciendo cuando usted y yo oramos, hermano. Entonces, número 2, ¿qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Orar ante el ataque del enemigo, ante cualquier problema, ante cualquier dificultad que se le puede presentar en su hogar, en su familia. Entonces, para eso son los grupos de WhatsApp, hermano. Sin querer lo meten a uno en tanto grupo, ¿verdad? Pida oración ahí a sus hermanos. Pida oración ahí en familia. En mi caso, nosotros tenemos un grupo familiar donde estamos todos los hermanos. Y ahí tratamos los problemas con nuestra madre, o sea, cualquier situación, ¿verdad? O cualquier situación con alguno de los hermanos. Ahí tratamos de estar unidos. Entonces, cualquier oración que tenemos, ahí la ponen y ahí comenzamos a orar. Utilice todos los medios que hay, que están a favor del enemigo para actuar en contra de nosotros. Ocúpelos para que sean a favor de orar, de interceder por la familia. ¿Y qué les dijo Nehemías? Nuestro Dios peleará por nosotros. Y número 3, la instrucción. Por eso le comencé hablando sobre la comunicación, que usted como padre y madre es el primero que debe darle a conocer a sus hijos todas las situaciones que ellos enfrentan o que van a enfrentar en la escuela, en el colegio, en tantas cosas. Pero instrúyalos ¿con qué? Con la palabra de Dios. Dice la Biblia que nunca volverá vacía. ¿Te acordás de Ana María? Tenía un hijo que ella oraba, ella clamaba. Y sabe que dice, pastor, fíjese que comencé a ponerle versículos bíblicos en la puerta del cuarto, en la puerta del baño, en la puerta de la salida de la casa. Ahí le ponía versículos bíblicos, le ponía el plato de comida y a la par le ponía el versículo bíblico. Y mire, pastores ahora, ¿verdad? De una iglesia. Cuando estaba metido en las drogas, bueno, hasta se infestó de SIDA, de VIH. Dios lo sanó. Pero cuando ella ya no pudo, ¿qué hizo? Recurrió a Dios y recurrió a la palabra. Por eso es importante el altar familiar, por eso es importante instruir a nuestros hijos. Usted es cabeza de hogar, es el que más debe de conocer la Biblia. Pero muchas veces damos pena. La Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. ¿Dónde dice eso? Al que madruga Dios le ayuda. La Biblia no dice eso. Porque no conocemos la palabra. Entonces, aparentemente dicen que Nehemías no conocía mucho de la ley. Entonces, ¿qué hizo? Llamar al sacerdote Esdras. Y pasó instruyendo a todo el pueblo en la palabra del Señor. Dice acá, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos que Jehová nuestro Dios había dado. O sea que después de que Esdras expuso la palabra, les entró temor y hicieron
un juramento delante de Dios. Todo el pueblo, los padres, los príncipes, todos los que formaban parte de Israel, las cabezas, e incluso dice, y firmamos, y se comprometieron a guardar el sábado, a traer los diezmos y las ofrendas, a no dar a sus hijos a las otras naciones, y a no vender, ¿verdad?, en el día de reposo. Pero ¿cómo lo hicieron? Instruyéndose en la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No los deje, tráigalos aquí a escuela bíblica. Para que esto no es que a nosotros nos corresponda. Nosotros complementamos acá lo que usted les enseña en su casa. Pero ¿cómo vamos a debilitar los ataques del enemigo? Número uno, conociendo cómo estamos en nuestra casa, en nuestro hogar. Número dos, orando, intercediendo, pidiendo la ayuda de Dios. Y número tres, instruyéndonos en la palabra. Regálele un fuerte aplauso al Señor